tenemos en la línea, vía Zoom, tanto a Fernando Belauzarán y a Antonio Atolini, politólogo, y Fernando, miembro del Frente Cívico Nacional. Y los dos, obvio, como usted sabe, Fernando está en contra de la reforma del presidente y Antonio Atolini la apoya. ¿Qué vimos ayer, Fernando? ¿Y qué seguiría? Vaya que ahorita vamos, pero ¿qué vimos ayer en México, en Hermosillo, en diferentes ciudades? Y ahorita vamos con lo que dijo también el presidente. Bueno, ujú. Bienvenidos, Bueno, Fernando. vimos una movilización nacional sin precedentes. Más de 60 ciudades en 3 países distintos también hubo manifestaciones. Y bueno, la Ciudad de México nos rebasó las personas. A pesar de los insultos, las difamaciones, las calumnias, las agresiones del presidente contra los participantes, ahí se vio. A pesar del sabotaje, porque se sacó de la manga una contingencia ambiental el domingo, la jefa de gobierno, para tratar de inhibir la movilización, pues le salió el tiro por la culata. Y la verdad es que un hecho evidente, cuando se acabó el meeting y se cantó el himno nacional, todavía había gente en el Ángel de la Independencia, todavía había contingentes que tardaron mucho en llegar, ¿no? La verdad es que eh, vi, no, vi monitoreos serios o análisis serios que hablan de 500,000 de personas, pueden ser 200,000, 300,000. Obviamente, bueno, que el gobierno de la Ciudad de México haya calculado 10,000 era para morirse de risa. El presidente lo multiplicó por 5, pero sigue minimizando. Pero mira, eso es lo de menos. El clamor está ahí. Hay un descontento con la contrarreforma electoral, porque además es la primera vez que viene una reforma electoral desde el poder para fortalecer al partido en el poder, ¿no? Una democracia, una salud de la democracia se ve por las garantías que se dan a las minorías, a las disidencias. Así fue como se fue generando esto que se llamó transición a la democracia, que evidentemente no es perfecta, que tiene sus contradicciones, sus fallas, etcétera, pero que habían creado por lo menos certeza en el conteo de los votos. Es increíble que el presidente descalifique esta institución cuando Morena ha ganado 22 gobernaturas con esta institución, ganó la presidencia de la República, tiene una mayoría artificial por la sobrerepresentación que les da la posibilidad en el Congreso, en la que les da la Constitución, pero con todo y sobre la representación, bueno, tienen la mayoría en las cámaras con este órgano electoral. ¿Cuál es el tema? Que los ciudadanos mexicanos cada vez castigan más a los malos gobiernos. El 60%, más del 60% de las elecciones que ha organizado el INE ha ganado un opositor, es decir, una candidatura diferente a quien tiene el cargo, y saben que en 2024 los que tienen que rendir cuentas son ellos, y por lo tanto, pues quieren tener el órgano electoral a modo, quieren que el INE sea tan servil al gobierno como lo hoy es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que padece de una autonomía simulada y gravísimo. Por ejemplo, quieren regresar el padrón electoral a la Secretaría de Gobernación, que fue una de las primeras conquistas democráticas, quieren acabar con el federalismo, quieren acabar con el servicio profesional de carrera del INE, debilitarlo, lo están de hecho ya debilitando, asfixiándolo presupuestalmente. Y bueno, es una ofensiva del poder porque lo que ellos quieren es un proyecto hegemonista en donde las Bien. alternancias se acaben y un solo partido en el poder se divida todo como sucedía en el siglo pasado. Antonio, ¿qué vimos ayer? No, lo de ayer fue una cosa maravillosa. Yo la verdad creo que yo estoy muy contento, la verdad, y satisfecho y aplaudo la capacidad de organización de los convocantes porque pasamos ya de tener a disidentes, a opositores, anti López Obradoristas, ya dejaron de defender un aeropuerto, se dejó de defender vallas, vigas y el tiradero que era en términos de ingeniería incluso ese aeropuerto, y ahora pasan a defender algo que tiene más que ver con la democracia. No lo digo de veras, no me estoy ni burlando, de verdad creo que es muy sano que exista un legítimo descontento que busca defender la democracia, o eso creen muchas de las personas, los que yo creo que son hombres y mujeres de buena voluntad, que realmente creen eh, que la democracia está en peligro, pues qué mejor salir a la calle que defender la democracia, no defender un aeropuerto. Ahora bien, hay un problema. Eh,
muchas de las cosas que dice Fernando sobre la reforma, que, a ver, repito, excelente lo que sucedió el día de ayer, qué bueno que la oposición está organizada en las calles, hay que marchar, hay que organizarse, ahí hay que seguir mostrando que hay, pues digamos, un clamor popular que se organiza más allá de un Twitter Space. Está muy bien, de veras creo que es muy sano para el país tener a muchas personas marchando. Aquí estamos viendo las imágenes, aquí la producción ya no nos puso, qué padrísimo, de verdad. Esto es sano, rompe un poco el mito sobre el que muchos de estos convocantes han tratado de construir la narrativa de que vivimos en una dictadura y que están anulándose las libertades. Pues da cuenta de que en 60 ciudades, no es solamente un chilangocentrismo en la Ciudad de México, 60 ciudades pudieron marchar ampliamente, incluso en Torreón, Coahuila. Se marchó ahí. Entonces, no hay dictadura. Ahora hay un problema. Muchas de las cosas que dice Fernando no son ciertas. Le quiero pedir, por favor, a Fernando que me diga exactamente en qué artículo de la propuesta de la reforma, porque no es cierto, se esté planteando que el padrón electoral pase a la Secretaría de Gobernación. ¿En qué lugar, además, piensa él que se originan las iniciativas de reforma en materia electoral si él fue diputado en la legislatura en la que el Pacto por México presentó en su propuesta número 90 la reforma para construir lo que hoy tenemos en el INE? Entonces, digamos, esa iniciativa proviene del Ejecutivo y, claro, el consenso neoliberal que en su momento se llevó a cabo en la legislatura 2012-2015 dio pie a la construcción del INE, pero nadie dijo que se estaba destruyendo la democracia, de verdad, o sea, seamos muy serios sobre esto, nadie dijo que se estaba destruyendo la democracia cuando pasamos del IFE al INE. Había otras reglas, algunos nos gustaban, a otros no nos gustaban, y se discutió. No se puede asumir entonces que se está destruyendo la democracia si ahora nominalmente estamos cambiando el nombre al Instituto Nacional Electoral a el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, que además es para ajustar la realización de un artículo constitucional que ya permite esta herramienta. Entonces, creo que hay que discutir realmente la reforma. Es bien válido que a Fernando no le gusten ciertas cosas. Por ejemplo, seguramente me adelanto. Si no es así, me dices, Fer. Fernando. Pero probablemente a ti no te guste que los consejeros electorales estén sujetos a voto. Excelente. Podemos discutirlo. Podemos hablar sobre los alcances, los beneficios, los peligros, los riesgos. Claro, probablemente no le guste a Fernando. Quizá me dices, si no, lo discutimos, el cambio de la integración de la Cámara de Diputados de 500 a 300 y ya ahora todos por el método de representación proporcional, es decir, vamos a tener ahora listas estatales, no listas de circunscripción, y vamos a tener una política eminentemente local. Puede no gustar, se supervale, hipervale, es más, esperaría que no gustara en ciertos sectores porque eso nos permite entonces realmente discutir el modelo de organización. Lo que no se vale, de verdad no se vale, y hay que decirle a la gente que verdaderamente cree que está marchando para defender la democracia como si de un gulag soviético se tratara, es que aunque pueden tener derecho al disgusto, incluso no estar de acuerdo con alguna de las reformas, el mismo procedimiento con el que las 8 reformas que lleva el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, desde su creación a hoy, se va a llevar exactamente igual. Entonces, no me parece que en 8 reformas anteriores, y hablamos desde los 90, estamos hablando de un México, ahí sí, no pluralista, con un partido hegemónico todavía tutelando las mayorías en las cámaras, todavía tutelando las mayorías en los gobernadores, no era un partido democrático, ahí sí pudo haber sido un riesgo, no lo fue. Otro último caso nada más. A ver, Fernando, por el tiempo, ¿cómo ves esto lo que dice? Sí se documenta lo que está mencionando Claro, Antolini, que Gobernación vas a ser el dueño de las listas. Mira, lo que pasa es que hay una modificación del artículo 41. Se dice que, como está actualmente, dice que el INE es responsable tanto del padrón electoral como de la lista nominal. Y en el cambio que presenta el presidente ya no dice padrón electoral, ya hay una diferencia entre padrón electoral y lista nominal. Y la batalla que ha dado el presidente y lo llegó a presentar Olga Sánchez Cordero es que quieren llevarse la identidad nacional a gobernación. Eso es una petición. Entonces, el quitarle el padrón electoral como función del INE y entendiendo cómo ha sido la lucha que ha pedido, que se dio incluso un fuerte debate cuando se presentó de que la identidad se
lleve a la Secretaría de Gobernación. Entonces, por supuesto que está ahí. Yo me hubiera gustado que Antonio Antolini le hubiera echado un ojo al discurso de José Goldenberg. Lo explica perfectamente bien cuáles son los riesgos, cuáles son los retrocesos, y lo explica además con perspectiva histórica cada uno de estos puntos, ¿no? El hecho de que se elijan por voto, pues es la muerte de la autonomía de los consejeros. El árbitro no tiene que estar bien con la porra, pero además, quien tiene una capacidad de acarreo, de acarrear clientelas a las casillas, como lo vimos en el voto a expresidentes, en lo que le llamaron juicio expresidentes, en lo que le llamaron revocación de mandato, en las elecciones internas de Morena. Pues la verdad es que fue descarado la operación incluso desde el gobierno, ¿no? ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer campaña los consejeros? ¿Cómo van a hacer campaña los magistrados? Pues tendrán que juntarse con esto, y quien tiene que ir en telas, pues son estos. Pero además, quien los propone, 20 de estos los propone el propio presidente, ¿no? 20 el Congreso de la Unión, como ellos tienen mayoría ahorita, y 20 pues un poder judicial que es tan pusilánime que a estas alturas ni ha discutido un solo texto de la militarización. O sea, todo lo de la militarización está archivado porque el señor Saldívar no quiere contrariar al presidente. Entonces, la verdad es que sí hay un retroceso, y yo sé que Antonio es mucho más joven que yo, por eso no ha de saber que también en el régimen autoritario del siglo pasado se marchaba para protestar. Claro. O sea, ahora resulta que tenemos que agradecerle al régimen que nos permita protestar. Pues eso estás peleando con el aire, Fer, no te dije eso. En lo que Mario Vargas Llosa llamó dictadura perfecta. Entonces, sí, claro que participamos, creo que marchamos a pesar del boicot, del sabotaje y de la minimización. Muy bien. Porque qué bueno que reconozca Antonio a los manifestantes. Pues claro. Pero tenemos un presidente que los sigue hoy insultando, los sigue hoy descalificando, minimiza la marcha, dice que fue una marcha clasista, racista, etcétera. Yo, si vi una manifestación clasista, fue a la diputada de Morena, María Clemente, que salió a decir que todos los que estábamos marchando éramos unos nacos, ¿no? Terrible. Y terrible. Agredirnos en ¿Cómo ves las calles. La respuesta del presidente? Pero eso es lo de menos, la verdad es que eso es anecdótico. ¿Cómo ves? Gracias, Fernando. La respuesta del presidente, ya se adelantó Fernando Belauzarán a decir, su opinión sobre lo que dijo el presidente. ¿Qué opinas tú, Antonio, de lo que dijo el presidente de la marcha? No, yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente, porque se enfoca en algo que sí es real, existió, pero el presidente tiene una forma de ponderar quizá la discusión pública que en este momento yo no estoy de acuerdo. Sí hubo expresiones racistas, sí hubo expresiones clasistas. Lo que hizo la diputada María Clemente es absolutamente insoportable, no debe ser tolerado. Existen otros videos también de muchas personas que estaban ahí marchando. Nada más, a ver, el presidente ¿a quién está señalando? Pues a Elba Ester Gordillo, a Vicente Fox, a Miguel Ángel Osorio Chong, a Elba Ester Gordillo, que ahí sí, Fer, tu larga tradición por la lucha democrática desde la izquierda no puede sentirse ni tantito cómoda pensando que puedas estar incorporada en el mismo saco de estas personas. No lo estamos haciendo, pero si alguien dijera, todos son lo mismo, esperaría que levantaras la mano para decir, yo no soy como Elba Ester, o yo no soy como Osorio Chong, o yo no soy como Vicente Fox. Segundo, qué bueno que lo tocas, No, espérame, o sea, pero ni siquiera es personal, o sea, nada más estoy hablando de una serie de distintas dimensiones de lo que sucedió. Mira, es que para nosotros discrepar no es un problema, discrepar es una riqueza. Qué bueno que los diferentes lo que mencionas sobre el padrón, pero mira cómo es tramposa a veces la forma en la que leen. Y ya me voy a meter a los detalles, pero es que el artículo 41, en su fracción quinta, en el apartado A, establece, porque como no han leído la reforma en su conjunto, cuando se dice que se cambia tanto las atribuciones del listado nominal como del padrón, habla precisamente por la modificación de las estructuras locales que están encargadas de mantener hoy unidades administrativas para ese registro y para esa actualización, pero como tanto el financiamiento de los partidos como la forma en la que se van a elegir, porque ya no va a haber distritos electorales, o eso propone la reforma, ya no va a haber distritos electorales, sino listas estatales, entonces administrativamente el instituto se modifica. De la misma forma en la que se modificó administrativamente cuando del IFE pasamos al INE y construimos los OPLES y tuvimos una relación nacional y ya no federal. O sea, administrativamente el instituto siempre ha tenido estas modificaciones. No me parece tampoco correcto decir
que someter a votación a magistrados, consejeros y demás, que además, hombre, votados siempre han sido, solo que antes se vota en una lógica cupular y partidista, y te pido, Fernando, que aquí de veras nos cuentes cómo se integran las ternas para los consejeros electorales, de dónde provienen, y al final las 11 posiciones, ¿quiénes las terminan por votar? Se sabe. Son quintetas. Por son eso, quintetas, Antonio. quinteta, en fin, se integran. ¿Cómo sí. terminan por votar? Las ternas son de 3, las quintetas son de 5. Dame chance, me equivoqué, no pasa nada. Bien. ¿Cómo se termina por elegir las quintetas de los consejeros? Se integran, ahí sí, incorporando supuestamente una visión pluralista de los diputados y diputadas de los partidos, tal y como se eligieron a los actuales consejeros. Entonces, de que se votan, claro, siempre, se eligen, digamos. Solo que ahora la tutela no está reducida a los salones de la Cámara de Diputados, sino de manera pública a la gente que les presenta. ¿Cómo ves, Fernando? Ya para ir, para ir ya en la conclusión. Adelante para contestar y vamos a la conclusión. Sí, bueno, una cosa fundamental. La verdad es que los últimos consejeros se nombraron por consenso, ¿no? Y el procedimiento ha ido cambiando. Ya no es un burdo reparto de cuotas. Ahora tienen que pasar por un procedimiento hay unas pruebas, hay un comité evaluador. Ese comité evaluador es el que determina, hace examen, hace un conocimiento. Quiere decir, se rompe la lógica de 90% obediencia y 10% de capacidad que dice el presidente. Quizás eso es lo que le estorbe, ¿no? Porque además en abril van a cambiar 4. Entre ellos se van a ir Lorenzo y Ciro, que son los que los atormentan en sus posiciones. ¿Y quién lo va a elegir? Pues la Cámara con 2/3 partes, pero con un procedimiento que garantice conocimientos técnicos, ¿no? Ha mejorado el procedimiento, sí, por eso, porque al menos se garantiza el perfil, ¿no? Según yo, no siempre ponen fue a los así. que estaban. En 2014... En 2014 siempre ha habido exámenes, rondas. Ahí se inauguró, con ese 2014 se inauguró el procedimiento del comité evaluador, y después del comité evaluador se hacen quintetas, y si no se llega a 2/3 partes, hay va a sorteo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es lo que dice la Constitución, es un procedimiento, y eso da más garantía, me parece, de imparcialidad que lo otro. De hecho, fue la mayoría que tenía Mariana todavía en la pasada legislatura, tenía una mayoría mayor que eligió a los consejeros actuales, porque el procedimiento garantizaba cierta certeza técnica, cierta solvencia moral y moral, ¿no? Ahí que diera cierta confianza. Entonces, eso da más garantía. Lo otro, la verdad, lo que tú le llamas cambio administrativo es acabar con el servicio profesional de carrera que garantiza el profesionalismo del Instituto Nacional Electoral. Y lo peor de todo es que ya... ¿Pero por qué dices que se acabaría? Mira, porque están convirtiendo labores que son permanentes, las están convirtiendo en eventuales. Es decir, solo los vamos a contratar en el momento de las elecciones. Así, cuando actualmente son labores permanentes, hacen servicio profesional de carrera, y su lealtad, por decirlo así, su compromiso es con el órgano electoral Pero ¿aceptarías entonces, Fer, que el INE hace más que contar las elecciones? Claro, por eso dicen, que es una de las mentiras. Es que es muy caro, es que hace más cosas que organizar elecciones. Hace más cosas, claro. Porque da Hay certeza. más servicio profesional docente que se quedará. Te voy a decir, Guacamaya, ahí en los cables del ejército, cables del ejército se dice que el actual secretario de Gobernación entregó a un cártel la seguridad en Tabasco. Bueno, tú estarías tranquilo que él fuera el que manejara tu identidad y tus datos personales. No sé, pero ese es el tema. ¿A quién quiere? Eso se llama falacia del hombre de paja. Tú sabes de lógica. O sea, estás comparando cosas que ahorita no están en cuestión. Eso lo dice el ejército. Lo que yo digo, una cosa es, una de las principales batallas democráticas fue quitarle el padrón electoral al gobierno. Y aquí quitan el padrón electoral al INE, se lo quitan en la reforma constitucional. Entonces, ¿quién lo va a manejar? Porque si hay una diferencia entre padrón electoral y lista nominal.
No me crean a mí, no me crean a mí. Técnica. ¿Y para qué lo quitan? ¿No? Está pública la reforma, el apartado quinto, Sí, el párrafo quinto, el apartado A de la reforma al artículo 41 establece el texto. Si alguien tiene una interpretación distinta a la mía o a la de Fernando, lo invito a consultarla, pero yo, con eso de referencia básica, ahí el texto como se establece, habla de las modificaciones administrativas derivadas del cambio del sistema electoral, derivados incluso de que en efecto, claro, se vuelven eventuales porque también incluso el financiamiento de los partidos cambia, ya no van a tener las actividades ordinarias, sino solamente gasto de campaña. Eso también cambia. ¿Puedes estar de acuerdo? No, yo incluso estaría, más, yo te diría, yo estoy en contra de eso. Yo quisiera que los partidos estuvieran fortalecidos, que tuvieran más presupuesto, que estuvieran en campaña permanente, que estuvieran constantemente. Vamos a concluir. Tenemos en política. Es que el tema es ese, Antonio. Vamos, Fernando. El tema es ese. Fernando y Antonio. Las reformas electorales anteriores habían sido promovidas desde la oposición, desde la disidencia, porque la salud de una democracia se mide, entre otras cosas, cuáles son tus garantías que le das a las minorías, ¿no? Bien. Eso. Vamos a concluir. No, fue por consenso. Fernando y Antonio ha sido... Eso está más que claro. A ver, si puede, por favor, abrir el micrófono. ¿Lo tenemos? Fernando y Antonio, de repente la tecnología complica el mensaje. Vamos a la conclusión. Atolini, concluimos, y Fernando también. La verdad ha sido muy rico debate. Me gustaría seguir repitiendo la dosis porque sí es necesario seguir debatiendo el tema por los niveles que alcanzó. Conclusión, Antonio, con esto, y cierro con Fernando. Conclusión con lo que después de la marcha de esto. Yo creo que hay que hacer esto. Discutir con honestidad intelectual de propios y extraños en qué consiste la reforma. Creo que es parte de la herencia que la Cuarta Transformación tiene y dejará. Politizar la vida pública a grado tal de que hoy estemos hablando de cosas que antes en cerrados cubículos de la Cámara de Diputados, de senadores, de Secretaría de Gobernación, de Presidencia o de otros lugares donde no estaban en lo público, se determinaban y por consenso, como le llama Fernando, se aprobaban y realmente no sabíamos de qué o cómo o a dónde va. Es mi opinión, pero últimamente el punto en el que creo que estamos encontrando ahora sí, consenso entre la mesa es discutir esto. Solamente una cosa. La democracia no está en riesgo porque nada de lo que está sucediendo ahorita no ha sucedido antes. Ha sucedido con actores distintos. Hoy hay una mayoría política, hay una forma distinta de gobernar y hay problemas que antes quizá no eran considerados como tal, pero hoy sí forman parte de la prioridad pública. Discutamos con honestidad intelectual. Los puntos de la reforma están publicadas, están las atribuciones, los alcances y las modificaciones ahí. Podemos no estar de acuerdo, pero hagamos de esto un sano debate para realmente hablar de algo que sí está y no tribulaciones o imágenes o riesgos que no son necesariamente los que están en el documento, y muy así bien. Entonces que la defensa por la democracia, que sucedió el día de ayer por muchas personas, hombres y mujeres de buena voluntad, que salieron y fueron interpelados por esa convocatoria, pues tengan realmente claro que sí se está discutiendo y puedan hacer entonces de eso una posición política. Gracias, Antonio, un abrazo. Fernando. Sí, bueno, me parece, yo recomendaría que leyeran el texto de Jesús Silva Herzog hoy en Reforma, perdón, en Reforma de Jesús Silva Herzog. La verdad es que está muy claro, ¿no? Y dan el clavo. Para el nuevo régimen quieren borrar la transición a la democracia, como si no hubiera existido, como si no hubiera habido